presente. En conformidad con la legislación canónica vigente y los estatutos capitulares de la Santa Iglesia Federal de Plasencia, habiendo recibido el resultado de dicha elección para el cargo de deán presidente, celebrada por los muy ilustres capitulares del Ilustrísimo Cabildo Catedral el día 29 de noviembre de 2023, por el presente, confiero y nombro al reverendo doctor don Jacinto Núñez Regodón, según la misma ley de la Iglesia, deán presidente de la Santa Iglesia Catedral, y la que ejercerá el cargo recomendado en la Santa Iglesia Catedral con el Cabildo y con toda la amplitud que a dicho cargo le corresponde. Espero de la reconocida virtud, preparación doctrinal e integridad de vida y su meritorio desempeño del ministerio sacerdotal del ilustrísimo doctor don Jacinto Núñez Regodón, su colaboración eficaz en la misión pastoral y gobierno que por este nombramiento le confiero. Comuníquese con la Cancillería y Secretaría General del Obispado esta designación al Ilustrísimo Cabildo Catedral Unia Diocesana, clero y fieles de la diócesis. Dada en la sede del Obispado de Plasencia, a 4 de diciembre de 2023. Ernesto Jesús Rodón Tena, Obispo de Plasencia. Por disposición del señor Obispo, María Teresa Marcos Martín, Canciller, Secretaria General. Quiero elevar ahora la profesión de fe del designado para deán de esta Santa Iglesia Catedral. Yo, Jacinto Núñez Regodón, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, una virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma donación de gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también, con fe firme, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición, que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente a sí mismo todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero además con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el hermano pontífice o por el colegio de los obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la
mantenernos siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese de palabra como en mi manera de orar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido por la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del cargo que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y disciplinaré fielmente, evitando por tanto cualquier doctrina que me sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y observaré todas las leyes eclesiásticas, ante todo aquellas que se contienen en el Código de Derecho Canónico. Como obediencia cristiana, acataré lo que enseñen los sagrados pastores como doctores y maestros auténticos de la fe y lo que establezcan como guías de la Iglesia. Le ayudaré fielmente a los obispos diocesanos para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con ella. Y así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, querido don Ernesto. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo emérito de Albacete. Muy ilustres señores capitulares, hermanos sacerdotes y diáconos, personal del servicio catedralicio, hermanos y hermanas amigos. Hoy se cumplen 4 años de mi toma de posesión como deán de esta Santa Iglesia Catedral y mañana, 27, de mi toma de posesión como canónigo, primero prefecto de Pastoral de la Cultura y años después lectoral. Soy pues veterano en esta corporación, en la que en general me he sentido siempre bien acogido y respetado, aunque no ha faltado tampoco una pizca de sufrimiento y desazón. Saludo con fraternal afecto a los capitulares, a quienes agradezco sinceramente su confianza en mi persona para continuar con esta tarea de deán
y a quienes ofrezco mi colaboración leal y sincera. Como primer compromiso en el oficio que hoy asumo, quisiera ser escrupuloso en el respeto a la naturaleza colegial de esta institución, con todo lo que ello significa en el orden de la información, de la decisión y de la ejecución. En el Cabildo todos somos responsables de todo, si bien cada uno tiene una parcela específica que ha de atender con competencia y dedicación. El Cabildo es muy consciente de que la gestión de la catedral supone retos que obligan a incorporar medios e instrumentos acordes al momento actual. Estamos en ello y confío en que en los próximos meses podamos dar buenas noticias en ese sentido. Pero, trascendiendo las cuestiones más operativas, el principal reto del Cabildo es el de servir a la glorificación de Dios y a la santificación del pueblo cristiano en un templo que es la casa propia del obispo, el primer altar de la diócesis y signo de unidad de la misma. Cuando decimos que la catedral es culto y es cultura, recurrimos a un esquema que, sin ser falso, es quizás demasiado cómodo, porque pudiera desvirtuar de alguna manera el sentido genuino de la catedral, que solo se explica dentro de un horizonte de sentido que tiene que ver directamente con Dios. He recordado varias veces aquí mismo que el poeta y ensayista alemán del siglo XIX, Heinrich Heine, siendo joven, visitó la catedral de Amiens con un amigo. Este permanecía absorto ante aquella mole pétrea y, recuperado de la aguda impresión producida por la visión del extraordinario templo construido entre los siglos XIII a XV, se dirigió a Jaime y le preguntó si sabía la razón por la que ya no se levantaban obras como la que tenían delante de ellos. Jaime respondió: querido amigo, los hombres en aquellos tiempos antiguos tenían convicciones, nosotros los de hoy solo tenemos opiniones. Y para elegir una catedral gótica se precisa de algo más que una mera opinión. Para levantar una catedral, en efecto, hay que tener certezas sólidas acerca de la vida y de la muerte, acerca del mundo y de la historia, acerca del hombre y de Dios. En este sentido, Léon Daudet, escritor y político francés, volvió a la fe escuchando en Notre Dame, siempre Notre Dame, al padre Marie-Albert Jambier, capellán de los artistas franceses. A Notre Dame, donde encontró la luz, Daudet la definió con estas palabras: centinela espiritual de Occidente, que es en la piedra labrada y esculpida lo que Santo Tomás es en la letra impresa. Centinela espiritual de Occidente. Y es que en la Catedral de Notre Dame, al igual que en la Catedral de Plasencia y en las demás catedrales de Europa, las piedras hablan y confieren sentido al quehacer de los hombres. Hablan de fe y de razón, de teología y de filosofía, de pensamiento y de sentimiento, de la ciudad de Dios y de la ciudad de los hombres, de luz y de pecado, de gracia y de esfuerzo, de eternidad y de finitud, de Dios y de cada uno de nosotros. De otra manera lo supo expresar Goethe, quien con apenas 20 años
al entrar en la Catedral de Estrasburgo, descubrió literal que en aquel misterioso bosque de árboles estaba Dios. Aquí, dice Goethe, aquí siento, no calculo, y en ese sentimiento está la arquitectura. Una catedral pertenece a la fisonomía de la ciudad no solo desde el punto de vista urbanístico, sino como un elemento configurador y unificador de la misma. En nuestro contexto histórico y cultural, prácticamente iban parejas la fundación de la ciudad y la construcción de su catedral. Esto es así porque los distintos elementos que conforman una catedral, las piedras de su arquitectura, los objetos artísticos, el altar, la sede episcopal, la liturgia, el archivo, etc., forman una unidad que integra los tres trascendentales del ser: verdad, bondad y belleza. Conviene subrayar la relación entre el todo y las partes, porque existe el riesgo de que la unidad original del universo catedralicio haya quedado rota. Es el caso, por ejemplo, de muchos visitantes que atraviesan las puertas de la catedral, también de esta. Me he preguntado muchas veces si es posible comprender la verdad de las formas arquitectónicas y de los objetos artísticos sin conocer el universo mental al que pertenecen aquellas formas y aquellos objetos. ¿Puede uno gustar determinados conjuntos si no sabe interpretar las 12 figuras como los 12 apóstoles o las 4 figuras como los 4 evangelistas? Otro tanto puede decirse del grupo de los profetas o de los santos o de las series de misterios de la vida del Señor. El arte en la catedral se comprende como expresión de la fe y al servicio de la fe, según aquel dinamismo de la carta a los hebreos que algunos ya sabéis me gusta tanto, y dice así: lo visible proviene de lo invisible. Personalmente me gusta explicitar el dinamismo de la relación con esta formulación en otro sentido, por lo visible al invisible. Aunque a algunos les resulte difícil de creer, es más, algunos están empecinados en negar la evidencia, la fe cristiana ha hecho siempre buenas migas con el arte auténtico. La Iglesia, decía San Juan Pablo II en su carta a los artistas con motivo del año 2000, ha reconocido siempre en el artista una imagen especial del Dios creador y en la obra de arte un reflejo de la misma obra creadora divina. Aunque no siempre es así, ni tiene por qué ser necesariamente así, esto que digo es especialmente cierto cuando el propio artista es partícipe del universo de la fe. Es el caso de nuestro Gregorio Fernández, que se preparaba con oraciones y ayunos antes de acometer la creación de las piezas de este magnífico retablo mayor. En Gregorio se unían el trabajo, la destreza de las manos, la capacidad de acoger la belleza original de Dios y las ansias de santidad. Belleza y santidad. Esta es la relación más profunda que puede establecer el arte de la catedral y que me lleva a un último pensamiento. Por todo lo que llevo dicho, se comprende
fácilmente que nada en la catedral tiene un sentido puramente ornamental. Todos los elementos catedralicios están orientados a la acción litúrgica, que se sirve de esos elementos para transportar a la comunidad creyente de la tierra al cielo, o si se prefiere, para que sea Dios mismo quien venga del cielo a la tierra. De esta forma, cuando el fiel entra en la catedral, hace suyas las palabras del libro del Apocalipsis. Esta es la morada de Dios en medio de los hombres. Los elementos de la catedral hablan de Dios, remiten a Él. Y la liturgia lo que hace es poner en acción todos esos elementos e introducirlos en una dimensión nueva, que no solo habla de Dios, sino que es presencia viva de Dios. La luz de los vitrales y los resplandores de los dorados, la música del órgano y el canto, la expresividad de las imágenes, el olor del incienso, la evocación de las vestiduras litúrgicas. Todo eso certifica a la comunidad creyente una gran verdad. Dios está aquí, Dios está con nosotros, Dios está en medio de nosotros. Esta certeza se hace aún más evidente cuando, como corresponde a la catedral de un modo singular, es el propio obispo, principio y signo de unidad y comunión, el que predica la palabra, anima la caridad y celebra en ella los misterios del Señor. Acabo. Por todo lo dicho, este sacerdote que ahora tiene la palabra considera más que un honor, un don y una gracia poder servir en este lugar santo que es la Catedral de Plasencia. Una vez más me encomiendo a la intercesión del beato José Polo Benito, quien, como acabamos de recordar, fuera deán de esta catedral, mártir de la fe en el año 36. Y me pongo bajo el amparo de María, nuestra Madre Inmaculada, que cuidó tiernamente nuestra vocación en los años del seminario, como recordamos estos días de su novena. Muchas gracias. Cierra el acto las palabras del excelentísimo, reverendísimo señor obispo, don Ernesto Jesús Brotons de. Querido Jacinto, queridos hermanos, querido Jacinto, que inicias hoy tu segundo mandato como deán de la catedral. Queridos hermanos sacerdotes, diácono, miembros del cabildo, queridos hermanos y hermanas, un saludo muy cordial para todos. Probablemente, cuando hablamos del cabildo de la catedral, hablamos de una de las instituciones eclesiales diocesanas más antiguas. Nacía prácticamente a la par de la diócesis, incluso de nuestra ciudad. Pero ciertamente nos equivocaríamos si pensásemos en él como un organismo obsoleto del pasado. Por una parte, su antigüedad nos permite comprobar con nuestros hermanos y hermanas que a lo largo de los siglos han vivido, celebrado y testimoniado su fe, algunos con su sangre, en nuestra tierra. Por otra, el cabildo es y está llamado a ser
una institución viva, dinámica y eclesial que se ha ido reformando y debe seguir reformándose acorde a las necesidades de los tiempos y de la visión evangelizadora de la Iglesia. En el momento actual de conversión pastoral y misionera que vivimos, no deben pasarnos desapercibidas las palabras del Papa al inicio de su ministerio evangélico. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. A la sazón, no olvidamos que las buenas estructuras, también, lógicamente, la catedral, sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las cuida. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin fidelidad de la Iglesia a la propia vocación, cualquier estructura, nos dice el Papa, se corrompe en poco tiempo. Con un nuevo orden evangélico, el Cabildo está llamado a tener una proyección pastoral viva, inserta en la vida de la diócesis, en comunión vital con ella y sus proyectos y planes pastorales, y no comúnmente aislado, y esto en varias direcciones. En primer lugar, como espacio de encuentro de la comunidad diocesana y como lugar de encuentro con el Señor. Es expresión cultural de la catedral de la vida de la Iglesia local, celebrando las funciones litúrgicas más solemnes. Ella de ser espacio de oración, de adoración, de reconciliación con el Señor. Dios quiere encontrarse con las personas que vienen aquí todos los días. En segundo lugar, como lugar para la abundancia de acogida de peregrinos, fieles, turistas y por tanto de primer anuncio. La dimensión misionera debe impregnar todos los aspectos de la vida de la catedral, desde el cuidado de la liturgia, pasando por la predicación, el patrimonio, etc. Permitidme que destaque aquí la importancia del patrimonio como potencial cultural, social, catequético y evangelizador. A este respecto, la catedral está llamada a ser un referente en el diálogo fe-cultura. Y todo ello sin olvidar la acción caritativa y social, que no puede dejar de estar presente en los planes y proyectos catedralicios. En tiempos, el Cabildo era considerado el Senado del Obispo. Hoy, en cuanto tal, muchas de aquellas competencias han ido pasando a otras instituciones necesarias. Pero en cuanto a la catedral de la Iglesia Madre de la Diócesis, sede del Obispo, se mantiene lo esencial. Ayudar al Obispo en comunión con él y a nuestra Iglesia diocesana en su misión de ser signo e instrumento, eso es un sacramento, signo e instrumento de unidad y caridad, en su misión evangelizadora y santificadora. Querido Jacinto, gracias de verdad y de corazón por tu dedicación, el trabajo realizado a esta hora, y gracias de verdad y de corazón por tu disponibilidad. Tu
Tu misión dice amor. Amor al Señor. Amor a la Iglesia y a esta Iglesia de presencia. Amor a tus hermanos. Ser te hace ante todo servidor. Diácono. Servidor de esta catedral y de sus hermanos. Cuídala y cuídalos. Servidor de la comunión en la fraternidad capitular y también en la Iglesia diocesana. Vela de forma especial por y junto a tus hermanos y por y junto al personal de la catedral por la proyección pastoral y misionera de la Iglesia Madre de la Diócesis. Sé que ejercerás esta misión, como tú mismo has manifestado, que la Iglesia te encomienda de forma colegial y sinodal. No te faltará la ayuda del Señor. Rezamos hoy todos aquí juntos por ti y por todo el camino, para que la fortaleza del Señor sostenga tu misión, sostenga vuestra misión. Como siempre, cuenta con mi ayuda y mi cercanía, a ti y a todos los hermanos del camino. Que el Señor nos bendiga. Nuestra Señora de la Asunción, nuestro Beato José y sus santos hermanos patronos Fulgencio y Florentina nos cuiden. Gracias. Culminamos el acto de toma de posesión. Don Jacinto ha realizado, como se decía, tradicionalmente quieta y pacíficamente, invocando a la Virgen, como lo hace la Iglesia en este tiempo, como Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar. En pie. Toma de posesión.